comprendido entonces qué es lo que ocurre en el ciclo ovárico y que a partir de esto se da la liberación precisamente del óvulo y que ahora tiene posibilidades de permitir la fecundación, entremos a este tema precisamente de ese proceso de fecundación que tiene que ver y tiene que ser necesario para el desarrollo de un nuevo individuo como tal. Iniciemos recordando que el proceso de fecundación es un proceso en el cual esperamos la fusión de los gametos, tanto masculinos como femeninos, y que esto normalmente ocurre a nivel de la región ampular de la trompa de falopio. Para que esto ocurra, recordemos que es importante que los espermatozoides entren a través del canal vaginal, lleguen al cérvix, lleguen hasta la trompa de falopio en este caso, y ahí se da el proceso de fecundación. Debemos comprender también que los espermatozoides son viables o tienen esta funcionalidad por varios días, aproximadamente entre 6 y 7 días, los espermatozoides pueden permanecer viables para fecundar al óvulo. De aquí que existe entonces esta posibilidad de embarazo posterior, ¿sí? En días posteriores a el coito. Hay que recordar también que en el momento de la eyaculación, pues aproximadamente 300 millones de espermatozoides son los que van a entrar precisamente en el aparato reproductor femenino, en el canal vaginal específicamente, y que apenas el 1% aproximadamente es el que va a tener esta posibilidad de alcanzar el óvulo y que solo muy pocos, ocasionalmente solamente uno, es el que tiene esta posibilidad de fecundar al óvulo como tal. Los espermatozoides, recuerden que se capacitan, perdón, que se obtienen su movimiento, ¿sí? A nivel del epidídimo. Ahí es donde van a entrar en este proceso de movilidad y cuando salen, pues llevan una movilidad exacerbada. Sin embargo, en el momento desde que entran en el canal vaginal hasta que llegan al cérvix, puede haber ciertos factores que disminuyen esta movilidad. Entonces, cuando llegan al útero, las contracciones a este nivel y a nivel de la trompa de falopio van a favorecer el avance, es decir, les dan un nuevo impulso para que puedan llegar y fecundar al óvulo. En periodos de ovulación vamos a ver un aumento en esa movilidad y esto está relacionado precisamente con la cantidad de hormonas que se están liberando en el organismo de la mujer y que esto favorece precisamente esta movilidad de los espermatozoides. Otra cuestión importante es que el viaje, llamémosle así, desde el cuello uterino hasta el oviducto puede tardar desde 30 minutos hasta 6 días. De aquí entonces que veamos esta posibilidad de fecundación en días posteriores al coito. Y bueno, para que se dé como tal un proceso de fecundación, pues es necesario, y esto es algo estrictamente necesario, el espermatozoide tiene que pasar por dos procesos muy importantes, denominados capacitación y reacción acrosómica. ¿De qué tratan estos procesos? Bueno, nosotros aquí en el esquema podemos observar precisamente cómo nuestros espermatozoides que llegan a nivel del útero tienen una carga y esto tiene que ver con estas proteínas que les rodean, tiene que ver con estas proteínas precisamente que están en este proceso de formación como tal desde el epidídimo, desde bueno, la región testicular y todo esto. Y cuando llegan al canal del cérvix empieza el proceso de lucha, digamos, para poder avanzar y llegar en este caso hasta el óvulo. Sin embargo, se encuentran con barreras como el sistema inmunológico, anticuerpos o leucocitos que los van a fagocitar y el moco, por ejemplo, también las microvellosidades pues son muy importantes porque inhiben o impiden el paso precisamente del espermatozoide hacia el óvulo. Entonces, ahí estamos viendo un proceso de selección precisamente de esos espermatozoides donde los más fuertes, llamémosle así, pues van a ser los que logren llegar a este proceso. Una vez que llegan al oviducto, viene este proceso de capacitación, que es un periodo de acondicionamiento que dura aproximadamente 7 horas. ¿De qué se trata este proceso de capacitación como tal? Bueno, este proceso de capacitación tiene que ver con la pérdida,
¿sí? De proteínas que se encuentran a nivel del acrosoma. Nosotros podemos observar aquí cómo nuestro espermatozoide a nivel del epidídimo, donde está obteniendo este proceso de movilidad, perdón, tiene un pH o se encuentra en un ambiente con un pH de 7.4 a 35 grados Celsius, que son las condiciones ideales para que éste se desarrolle correctamente. Después vamos a ver aquí cómo se recubre de estas proteínas, pero estas proteínas, digamos que todavía no están activas, tienen que activarse en determinado momento, que será el momento de la eyaculación. Y entonces, cuando viene la eyaculación, el espermatozoide más el líquido seminal van a viajar a través del tracto femenino y vamos a ver un cambio en el pH. Ese cambio de pH, esa variación es la que activa precisamente, digamos, a estas proteínas que están en la región acrosomal. Son muy importantes, recuerden, las regiones acrosomales en los espermatozoides porque son las que van a hacer el contacto con el óvulo y a partir de eso pues se dará la fecundación. Vean cómo tanto el cambio de pH como el cambio de temperatura influyen en este sentido y en este aspecto específicamente hablando para poder observar precisamente ese tipo de reacciones. Una vez que ya estamos dentro del tracto femenino, dentro de ese conducto ovárico, entonces el proceso de capacitación se trata básicamente de esto, que esas glucoproteínas y proteínas plasmáticas que están en el líquido seminal se van a eliminar, ¿sí? Se van a desprender de esta región acrosomal y entonces van a permitir, van a descubrir el acrosoma como tal, que es el que va a hacer el contacto precisamente con el óvulo en su momento, ¿ok? Y entonces, una vez que se dio ya la capacitación, que es este proceso donde se pierden esas glucoproteínas, viene la reacción acrosómica que tiene lugar a partir de la unión, ¿sí? Una vez que ya se dio el contacto con el óvulo por parte del espermatozoide, entonces vamos a ver el proceso de la reacción acrosómica y este se da a nivel de la zona pelúcida. Está inducida por proteínas, perdón, por enzimas de zona que pueden ser, por ejemplo, la acrosina o la tripsina, entre algunas otras. Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Bueno, aquí vemos nuestro espermatozoide que va llegando al óvulo, hace contacto con la corona radiada del óvulo y empieza el proceso de capacitación, es decir, esta pérdida de las glucoproteínas. Posteriormente vamos a ver la reacción acrosómica, que es esta parte donde se va a dar una fusión membranal, ¿sí? Una vez que ha logrado hacer contacto con la zona pelúcida, hará una fusión membranal que posteriormente permitirá llegar al ovocito y unir estos núcleos, ¿sí? Estos gametos, y ahora sí, continuar con el proceso de desarrollo. Recuerden también que en este caso nuestro óvulo está en un estado de pausa, todavía no completa los procesos de meiosis y los procesos que tienen que ver con el desarrollo completo de esta célula como tal. Bien, entonces, una vez que ya hemos visto cómo se da la unión precisamente de esto, pues tenemos que entender que las fases de la fecundación son tres, básicamente. Penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y fusión membranal. En este caso, como les mencionaba previamente, en una eyaculación, pues nosotros vamos a poder observar hasta 300 millones, ¿sí?, de espermatozoides que normalmente son los que se van a depositar en este tracto genital femenino y apenas el 1%, es decir, entre 300 y 500 aproximadamente, son los que van a tener esta posibilidad de llegar a este lugar donde se da la fecundación como tal. Y normalmente, esto es en condiciones estándares, digamos, normalmente solamente un espermatozoide puede llegar a fecundar el óvulo. ¿Cómo se da este proceso de fecundación? Bueno, los espermatozoides, una vez que ya están, digamos, acondicionados, llegan, hacen contacto con el óvulo, generamos este proceso de la capacitación y entonces se puede dar la penetración de la zona pelúcida, ¿sí? Esta zona pelúcida es una zona que está cubierta por glucoproteínas
y que esto facilita precisamente la unión entre el espermatozoide y el óvulo. En estos procesos, tanto en el proceso de unión como en el proceso de la reacción acrosómica, interviene una proteína que es muy importante, que es la proteína ZP3 o la proteína de zona ZP3. En este caso, a partir de esta unión y de esta activación de la proteína ZP3, perdón, se va a dar la liberación de enzimas acrosómicas, ¿sí? De enzimas lisosomales, lo que va a permitir que se genere una reacción de zona. Esta reacción de zona es muy importante porque la reacción de zona impide o inhibe la posibilidad de que más de un espermatozoide logre penetrar al óvulo. Por eso es que normalmente la mayoría de los embarazos los vemos de un solo producto y no más. Cuando esta reacción tarda un poco más, o cuando el espermatozoide es más rápido que ese fin de la reacción, entonces podemos observar un embarazo múltiple. ¿Ok? Bien, una vez entonces que se da la penetración del óvulo, del espermatozoide hacia el óvulo, vamos a ver la interacción entre dos proteínas o dos estructuras que son muy importantes, que en este caso serán las integrinas, que las tiene el óvulo como tal, y las desintegrinas, que las tiene el espermatozoide. Y entonces se da un proceso de adherencia gracias a estas dos estructuras. Podemos ver ahora sí fusión de membranas y posteriormente lo que vamos nosotros a observar pues es la fusión de los núcleos. Y eso lo podemos observar aquí. Nosotros vemos que el espermatozoide viene llegando, hace el contacto precisamente con la zona pelúcida. Ya para este momento ya se dio el proceso de capacitación, viene la reacción acrosómica, viene la fusión, la fusión de las membranas y posteriormente la fusión de los núcleos, que es a donde nosotros queremos llegar. Bien, ¿cuáles son entonces estos procesos que ocurren una vez que se ha dado la fecundación? Bueno, básicamente van a ser tres procesos importantes en este sentido que van a estar desarrollándose a partir de ello. Vamos a tener nosotros las reacciones corticales y reacciones de zona, vamos a ver la reanudación de la meiosis 2 y vamos a ver la activación metabólica del ovocito. En este caso, vamos a ver nosotros reacciones corticales de zona que ocurren tras la liberación de los gránulos corticales del ovocito que tienen estas enzimas lisosómicas y donde nosotros vamos a poder observar una vez que se da esa penetración precisamente del óvulo, vamos a observar la acción de estas enzimas que básicamente van a tener tres acciones principales. Generar una membrana impenetrable para otros espermatozoides, modificar la estructura de la zona pelúcida y modificar la composición de la zona pelúcida. Es decir, vamos a modificar bioquímicamente y vamos a modificar estructuralmente hablando. Esto disminuye la probabilidad de que se dé una polispermia, es decir, que penetre más de un espermatozoide en el ovocito. Y aquí podemos observarlo. Aquí vemos precisamente en este artículo que se nos comparte cómo el espermatozoide, antes de lograr la fecundación, ¿sí? Tiene ese contacto precisamente a este nivel acrosomal. Vean aquí lo importante que es comprender las cargas que tiene cada una de nuestras células. Ya se dio el paso por la zona pelúcida, estamos en el espacio perivitelino y aquí este ovocito como tal, vean cómo tiene una carga positiva en la parte externa, digamos, y una carga negativa a nivel citoplasmático, y cuando se da la entrada o el contacto directamente con esto, pues entonces vamos a ver la liberación de los gránulos corticales, que son estos que tenemos aquí en color oscuro, y vean cómo una vez que se da la fecundación, pues entonces también el contenido lisosomal que tienen estos gránulos corticales se libera. ¿Qué más podemos observar? Reservas de calcio que tiene el ovocito se van a liberar. Y todo esto pues, se ha estado estudiando, es un proceso que sigue en estudio como tal, pero se ha visto como precisamente el calcio tiene una función muy específica porque favorece
a estos cambios metabólicos de los que hablábamos, estos cambios bioquímicos, y además de manera estructural, vean cómo la membrana externa, la zona pelúcida, en este caso del óvulo, se va a modificar estructuralmente hablando, es decir, se vuelve más rígida, y entonces esto impide precisamente que pueda ingresar un nuevo espermatozoide a este nivel. Vamos a ver también aquí la liberación, en este caso, del núcleo, donde está la información genética y donde vamos a ver nosotros ahora sí el cambio de tener dos células haploides a tener una sola diploide. ¿Ok? ¿Y cuánto tarda este proceso como tal? Porque si bien quizá hemos escuchado que es un proceso rápido y que por ello precisamente es que no hay tantos embarazos múltiples comparados con los embarazos de un solo producto, pues es un proceso que todavía no se ha definido como tal, se ha estudiado, se sabe que es una reacción rápida precisamente, pero, por ejemplo, en este estudio que se realizó en el 2012, nosotros podemos observar cómo a partir de óvulos de donadores sanos y de espermatozoides de donadores sanos, se realizó un proceso de observación a lo largo de cierto tiempo para definir precisamente cuánto tiempo tardaba el espermatozoide en fecundar y cuánto tiempo tardaba el óvulo en cerrar. Esto coincide particularmente con este proceso inicial del que hablábamos, que decíamos, el espermatozoide llega al cérvix y cuánto tarda en fecundar al óvulo. Puede tardar de 30 minutos hasta 6 días. Bueno, en este caso, en este estudio, se observó algo similar. El espermatozoide tarda aproximadamente 30 minutos en atacar, digamos, al óvulo, en llegar a hacer un contacto con el óvulo, y aproximadamente tarda 10 segundos en penetrar el óvulo y en que el óvulo genere esta reacción de zona, impidiendo la fecundación de otros espermatozoides. Si bien esto es en condiciones in vitro, dentro de un laboratorio, en un ambiente controlado, pues debemos de tratar de comprender que es un proceso relativamente rápido y que probablemente existan otros factores asociados a esto a nivel orgánico y que quizá vamos a ver nosotros precisamente una posibilidad, digamos, o un tiempo que favorezca precisamente a todo esto, y entonces que esto ocurra de una manera más rápida, ¿sí? En lugar de 10 segundos, pues que sea algo mucho más rápido como tal. Bien, y entonces, una vez que ya se dieron estas reacciones corticales, estas reacciones de zona, pues entonces nosotros vamos a poder observar la reanudación de este proceso de meiosis que teníamos en pausa todavía, y vamos a ver precisamente cómo el ovocito va a terminar esta segunda división meiótica inmediatamente después de que el espermatozoide está dentro de esta célula como tal. Vamos a ver nosotros también la formación del segundo corpúsculo polar y vamos a ver además la disposición de los cromosomas, es decir, los 22 cromosomas más el cromosoma X por parte de el óvulo, más los 22 cromosomas más el cromosoma X o Y del espermatozoide. Y entonces vamos a ver precisamente, aquí está el proceso, ¿sí? Nuevamente de cómo se está uniendo ese núcleo, y vamos a ver la formación de estas estructuras que vemos en pantalla. Los pronúcleos, que son muy importantes porque a partir de esto es que va a existir una activación metabólica importante. Vamos a ver los procesos de duplicación del DNA y vamos a ver procesos de mitosis. Una vez que estamos hablando de mitosis, pues debemos de recordar que este proceso es un proceso de multiplicación celular, cuestión que es muy importante, que es necesaria precisamente para que se logre desarrollar en un ambiente propicio el nuevo organismo que en este caso se estará formando. Y entonces, pues básicamente lo que nosotros estamos buscando como resultados de esta fecundación, pues es, como ya lo decíamos, restablecer el número diploide de cromosomas en nuestra célula. Estamos observando precisamente cómo solamente
uno de ellos, una sola célula, pues tenía 23 cromosomas. Ahora lo que queremos es restablecer el número a los 46 cromosomas que nuestras células tienen. Determinar el sexo del nuevo individuo, esto a partir del cromosoma X o cromosoma Y que está aportando, en este caso, el gameto masculino y el inicio de la segmentación, que el proceso de segmentación, también hay que decirlo, es un proceso sumamente importante porque este proceso de segmentación no es otra cosa más que este proceso de división celular del que hablábamos hace un momento, necesario para el desarrollo precisamente de ese nuevo organismo. Y este proceso de segmentación ocurre desde que nosotros empezamos a ver la formación de estos pronúcleos, que ahora comprendemos de dónde vienen, inicia el proceso de división mitótica y continúa de esta manera a lo largo de 3 días. A partir de 3 días, a partir del día 1 hasta el día 3 vamos a ver un proceso mitótico muy importante porque se van a empezar a formar las unidades que se denominan blastómeros. Esos blastómeros son estas estructuras que podemos ver aquí, que podemos ver aquí y que finalmente podemos ver acá. Ese proceso de segmentación es un proceso en el cual vamos a generar nuevas células dentro, digamos, de esa estructura que teníamos previamente, ¿sí? Y vamos a generar una estructura al tercer día que es muy importante, que se da a partir de un proceso que se denomina compactación. ¿Qué es la compactación como tal? Bueno, es un proceso mediante el cual las células internas de estas las células internas se separan de las células externas, ¿sí? Y se forma, digamos, una esfera muy, muy compacta en ese sentido y que va a tener aproximadamente 16 células, ¿sí? Que esa es la mórula, es la que nosotros denominamos mórula. Y la mórula, pues ya es el proceso, a partir de este momento ya podemos empezar a hablar de un proceso embrionario como tal, y la mórula se va a dividir en las células de la masa interna y de la masa externa. ¿Okay? Cuando nosotros llegamos a este punto y empieza el proceso de diferenciación, pues entonces también podremos observar la formación posteriormente, a partir de la masa celular interna, de los tejidos embrionarios. Y, es decir, a partir de esto, pues se va a formar el nuevo embrión, el nuevo organismo como tal. Y en la masa externa, a partir de la masa externa, vamos a ver la formación del trofoblasto que posteriormente va a dar lugar precisamente a la formación de la placenta, que también es muy importante y tiene características de producción de hormonas también importantes. Bien, y entonces, ¿cómo se da este proceso de segmentación y de formación del blastocisto, que es una estructura muy, muy importante como tal? Bueno, cuando la mórula entra en esta cavidad uterina, a través de la zona pelúcida que todavía existe, va a empezar a ingresar líquido en estos espacios intercelulares de esta masa interna y poco a poco estos espacios van a generar una cavidad, que es lo que nosotros podemos ver aquí como el blastocele. En ese momento, nuestro embrión se va a denominar blastocisto. Y este blastocisto va a tener dos estructuras muy importantes que son el trofoblasto y el embrioblasto. El embrioblasto como tal siempre lo vamos a ver ubicado en uno de los polos de esa estructura y ya lo dijimos, a partir de estas estructuras es que se van a empezar a formar otros tejidos, otras células especializadas para posteriormente formar a nuestro organismo como tal. Bien, y aquí podemos ver precisamente, ¿sí? Al quinto día, en este caso de esa fecundación, vemos cómo se da ya la formación del blastocisto y vemos las diferentes zonas, la zona pelúcida, que todavía la podemos reconocer, el trofoblasto, el blastocele y el embrioblasto. Y aquí vemos también ese desarrollo, aquí están nuestros pronúcleos, incluso podemos comenzar a observar cómo se empiezan a formar estructuras internas de manera importante, ahí están los blastómeros, ¿sí? Y cómo se empieza a formar el blastocisto, aquí ya podemos observar el blastocisto como tal,
con este espacio que es el blastocele, el embrioblasto y el trofoblasto alrededor. Bien, y una vez que entonces ya tenemos formado nuestro blastocisto, pues entonces debe de existir un proceso de implantación. A nivel uterino, ese es uno de los procesos más importantes que existen y que derivado de una implantación incorrecta es que suelen darse abortos de manera espontánea, incluso antes de que se cumpla el primer mes, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver el útero, ¿sí? Y el útero está compuesto de tres capas. El endometrio, que es esta capa mucosa que vemos aquí, que está revistiendo a todo el útero como tal. El miometro, que es esta capa que tenemos aquí, que es una capa gruesa de músculo liso. Y el perimetrio, que es una capa que recubre a la pared externa como tal. Y entonces, pues desde la pubertad, en este caso de la mujer, hasta la menopausia, el endometrio es el que va a estar experimentando todos estos cambios en los ciclos ováricos, como ya lo hemos visto previamente. Y aquí vamos a ver una acción directamente hormonal muy importante, que también ya lo hemos dicho, el cuerpo lúteo tiene una acción muy importante a nivel del útero como tal, a nivel del aparato reproductivo femenino, y otras hormonas, gonadotropinas, que se derivan precisamente de todo esto. Y entonces nosotros, pues vamos a poder observar en este ciclo menstrual, en este ciclo ovárico como tal, que el endometrio va a pasar por tres etapas principales: la fase proliferativa, la fase secretoria y la fase menstrual. La fase proliferativa pues va a iniciar al final de esta fase menstrual, y aquí tanto el estrógeno como algunas otras de las hormonas como tal, principalmente el estrógeno, van a estar generando la acción clave, ¿sí? Y el evento clave, podríamos denominarlo así, que ocurre eh, en esta fase, en esta etapa, pues es el crecimiento de los folículos ováricos. Posteriormente, vamos a ver nosotros la fase secretoria, que se da entre el segundo y el tercer día después de la ovulación, en respuesta a la progesterona, que aquí ya vemos una progesterona a partir del cuerpo lúteo, ya lo está produciendo el cuerpo lúteo como tal. Finalmente, si no hay un proceso de fecundación, entonces viene la fase menstrual, donde se da este desprendimiento precisamente de estas capas compactas y esponjosas del endometrio, y entonces iniciamos en ese momento el proceso de la menstruación. Si, por otro lado, se da un proceso de fecundación, entonces vendrá la fase de la implantación, que ya lo dijimos. El óvulo ha sido fecundado a partir de todas estas reacciones que hemos visto, y entonces este ovocito fecundado, que ahora podemos ya denominar blastocisto, entonces se va a implantar y va a formar la placenta como tal, o comienza a formar la placenta como tal. En este caso, pues se va a dar el proceso de gestación como tal, y la placenta va a tener una característica muy importante. Les comentaba previamente que va a producir hormonas que son muy importantes en el desarrollo embriofetal, y que en este caso el cuerpo lúteo, a partir de esos momentos, se empieza a degenerar, deja de tener una actividad como tal, eh, para que se dé una implantación correcta en este caso, ¿sí? Y aquí podemos ver esos mecanismos, precisamente cómo se da la implantación. Hay varias estructuras, ¿sí?, que están involucradas en todo esto, y en este caso, pues el endometrio va a proliferar bajo esta intensificación, digamos, de los estrógenos, ¿sí? Podemos ver también cómo la progesterona de estos folículos luteinizados va a conducir a una diferenciación endometrial, que es esto que vemos aquí. Aquí estamos viendo la acción del estrógeno, la acción de la progesterona. Posteriormente, el blastocisto va a entrar al útero a través de unas estructuras, ¿sí?, específicas, y va a empezar, digamos, a rodar, va a empezar a girar libremente sobre ese endotelio, y va a presentar, digamos,
en esa estructura que lo está rodeando una proteína llamada selectina. Esa proteína llamada selectina pues es la que va a unirse a unos receptores que permiten el proceso de implantación, entre otras cosas. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, yo les decía, también es importante entender que no siempre porque se dé la fecundación se va a dar la implantación. Y entonces ahí la mucina, que es otra proteína que secretamos nosotros, en muchas ocasiones repele precisamente a este blastocisto, previene su adhesión y entonces si esto ocurre, entonces hay una baja probabilidad de implantación, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Bueno, que hay citocinas y que hay quimiosinas que atraen al blastocisto a un lugar de implantación óptimo, que es esto que vemos por aquí, y que finalmente todas estas moléculas, integrinas, caderinas, etcétera, van a unir firmemente al blastocisto, a estas estructuras de unión que le llamamos pinópodos endometriales, y que esto garantiza una unión, una implantación exitosa como tal. ¿Qué podemos observar además? Bueno, que existen esos cambios metabólicos, bioquímicos, biomoleculares a nivel celular para que se dé precisamente este proceso de implantación. Tiene que existir una selectividad, digamos, para que llegue el blastocisto, en este caso, a un lugar específico donde se pueda implantar precisamente de manera adecuada para que permita el desarrollo posterior del embrión. Bien, y entonces, una vez que vamos a observar ese proceso de implantación, pues vemos cómo el cuerpo lúteo está generando una acción específica como tal. En este caso, vemos cambios en la mucosa uterina que están relacionados precisamente con el ovario. Vemos esta implantación que provoca el desarrollo del cuerpo lúteo y vamos a ver una actividad secretoria precisamente a nivel endometrial que aumenta gradualmente ante este volumen de progesterona que está aumentando, que lo mencionábamos previamente, ¿sí? Y posteriormente, bueno, eso es en el caso de una implantación. En el caso de que no haya implantación, pues ya vemos precisamente cómo el endometrio vuelve a ese grosor, digamos, a ese volumen que tenía previamente, y entonces viene el desprendimiento de todas estas capas de este tejido que hemos mencionado. Bien, entonces, cuando se da el proceso de implantación, pues básicamente podemos llegar a observar esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues vemos del lado izquierdo con estas flechas, esta flecha curva que tenemos aquí, nos está mostrando a un blastocisto que está adherido precisamente en una zona específica, en estas células endometriales, y vemos además algunos de los pinópodos, que son los que están exhibidos aquí, que son como estos pequeños montículos que podemos observarlos aquí. ¿Cómo es el blastocisto? Bueno, el blastocisto que nosotros hemos visto en estas imágenes o animaciones, pues es un blastocisto oblongo, aplanado, no es totalmente redondo o esférico, y estas células tienen superficies abultadas. Específicamente, esto que vemos aquí son las células del trofoblasto, ¿sí? Por otro lado, vamos a observar microvellosidades muy cortas en esta estructura como tal, y esas microvellosidades también favorecen este proceso de adhesión. En este caso, bueno, las células endometriales van a predominar en el área circundante, que es todo esto que vemos aquí, y que van a permitir también este desarrollo. Bien, entonces, pues es necesario que nosotros recordemos precisamente que en todo este proceso de fecundación y de implantación específicamente, existen procesos sumamente importantes, como el proceso de capacitación, que es este proceso precisamente en el que se va a dar la liberación de esas capas glucoproteicas y que esto particularmente pues va a permitir que se dé este proceso de fecundación. Posteriormente veremos la reacción acrosómica, donde ya se liberan sustancias por parte del óvulo, se da la penetración a la zona pelúcida, se da posteriormente la unión, ¿sí?, de los núcleos, y vamos a ver entonces ahora estas reacciones precisamente de zona, que son las que van a impedir que un nuevo espermatozoide logre fecundar, en este caso, al óvulo como tal. Y recordar entonces cuáles son nuestros resultados
de la fecundación, restablecimiento del número diploide de estas células, de los cromosomas, determinación del sexo cromosómico y el inicio de la segmentación. Posteriormente, pues entender que se forma a partir de la segmentación, esta estructura llamada mórula, que tiene 16 células, y posteriormente, a partir de la mórula, se dará la formación precisamente de el blastocisto. El blastocisto tendrá dos masas, la masa celular interna y la masa celular externa, que van a dar lugar a los tejidos embrionarios como tal y a la placenta respectivamente. Bien, continuaremos revisando precisamente qué ocurre después de todo esto en las siguientes semanas, pero básicamente este es uno de los procesos más importantes que nosotros podemos observar en este proceso de formación de un nuevo individuo. Gracias a estos procesos, a todos estos mecanismos biomoleculares que hemos revisado, es que vamos a observar un desarrollo correcto y un desarrollo adecuado. Si esto falla, si alguno de estos puntos falla, entonces podemos empezar a observar también fallas en todo este proceso o en algún momento, obviamente, veremos anomalías o malformaciones genéticas que estén relacionadas con todo esto. Bien, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.